Ahí está. Tenemos alguien que participa. ¿Marta? Arrancamos, igual la tenemos a Marta por ahí. ¿Marta? ¿Se fue a la clase? Bueno, estos días venía con un poco de... Sí, sí. Estos días venía con un poco de pasar de un aire al calor, al aire al calor, y entonces me quedó como una congestión, pero no es nada. Es el cambio de frío-calor, porque tengo que pasar de una oficina, pasaba a la otra y me iba hacía 3 cuadras o entraba en otra y me mató eso. Pero bueno, estamos bien, me siento bien. Estaba orando para poder llegar bien hoy, porque casi que le digo anoche a Marta, pero digo, así voy encima a Marta a decirle la noche, así que bueno, estamos bien. ¿Dónde está? Bueno, acá. Esto se lo mandé anoche en el grupo, y le puse el título, El Dios que todo lo ve. Por ahí capaz que parezca que no tiene nada que ver con lo que vamos a compartir, pero después le van a encontrar el sentido. En la Biblia, a lo largo de la Biblia, se puede encontrar y se puede ver en cuanto a la provisión de Dios, desde que le proveyó del maná hasta la multiplicación de los peces, y bueno, y ahí en el medio podemos ver un montón de formas en que Dios proveyó a su pueblo, en que Dios ayudó a su pueblo en tiempo de necesidad. Voy a bajar ahí. Ahora, ¿qué significa proveer? Si buscamos en los textos bíblicos, el significado de proveer tiene varias connotaciones, pero termina cerrándose todo en proveer. Ver antes. Es que quiere decir que Dios ve antes, o que Dios provee en nuestras vidas. Él ve lo que necesitamos, Él ve lo que nos hace falta en nuestras vidas. Él ve antes, incluso que nosotros, y nos provee cuando necesitamos. Nos acompaña, nos bendice. Y antes de pasar de eso, otra de las cosas que, antes de leer el pasaje que vamos a leer ahora, que pensaba, cuando pensaba en este mensaje, digo, qué bendición es ser parte de un pueblo, o parte de una iglesia, que en medio de lo que compartimos cada uno, podemos ver la provisión de Dios. Por ejemplo, lo que nosotros le decíamos en cuanto a lo del auto, otro en cuanto a lo de un hijo, el otro en cuanto a la salud de alguien, el otro en cuanto a, no sé, a la bendición quizás económica en algún área, en algún momento. Pero todos podemos contar la provisión de Dios en nuestras vidas y quizás no hace falta que cada uno de nosotros la vivamos. Entonces, por ejemplo, viene alguien que estaba en la droga y no hace falta que nosotros nos droguemos para corroborar de que Dios, o haber estado nosotros en eso, que Dios te puede sacar de eso, porque hemos visto el testimonio de otros que Dios lo ha sacado de esa situación. Lo mismo si hablamos de una situación de personas con situación de calle, no hace falta que nosotros estemos en situación de calle, sino que hemos visto, quizás no en esta congregación, pero en otros lugares también hemos visto, de que Dios ha sacado a personas de esa situación y los ha llevado a otra vida, le ha transformado la vida. Entonces, quería remarcar la importancia esta de poder compartir con otros, de poder ser parte de un pueblo que realmente Dios acompaña a cada uno de sus integrantes. ¿Alguien puede leer? Es Filipenses 4:19. Está ahí, si quieren buscarlo lo podemos. Este mismo Dios que me cuida, suplirá todo lo que necesita. Dios es promesa que nos ha dado. Primero, lo voy a hacer por arriba, pero cuando dice proveer todas las cosas que necesitemos. Todas las cosas que nos hagan falta. Suplirá todo. Y ahí, el significado de la palabra proveerá es, en el contexto de este versículo, es abundar, suplir o satisfacer. Este pasaje bíblico específico no nos dice que Dios va a hacer abundar en nuestras vidas, sino con esta palabra que por ahí está un poquito oculto. Después vamos a ver otros pasajes donde dice que Dios va a hacer sobreabundar en nuestras vidas. Entonces, cuando Dios provee, no solo nos provee, sino que nos hace abundar. Y hoy quédense tranquilos que no le voy a pedir una ofrenda especial, no le voy a pedir un pacto, no le voy a pedir nada de ese estilo.
sino que quiero que podamos entender de que Dios puede bendecirnos también en áreas, en estas áreas, ¿no? En la necesidad material que podemos tener, en la necesidad económica que podemos tener, así también como en otras áreas. Te proveerá para que compartas. Y ahora sí vamos a leer este pasaje que es el central que yo quería usar. Ahí lo pueden leer. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesites. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Este pasaje es más específico en eso y todos los pasajes que voy a leer hoy no tengo que explicarlos, pero por ahí voy a andar en algunas cositas, pero en realidad cuando los leemos ya lo vemos y es súper claro. Cuando Dios nos bendice, nos prospera, es también para que podamos bendecir a otros. No es solamente para que nos guardemos y tengamos un granero lleno o una casa llena de cosas para nosotros, sino para que con esa casa que tengamos, con ese vehículo que tengamos, con ese instrumento que tengamos, lo que sea, que eso también sea para bendecir a otros. Eso también sea para dar a otros. Y que no nos acomodemos con que Dios nos ha bendecido a nosotros, sino que nos ha dado para dar a otros. A ver. Si vamos al ejemplo de Pablo, Pablo se entregó completamente, tenía una profesión, él hacía carpas, vendía carpas y todo. No el pescado, sino carpas. Y todo eso lo que él producía, si bien él estaba dedicado a la obra completamente, él usaba esa profesión que él tenía para solventar sus gastos y no ser carga para la iglesia. Y entonces esa bendición que Dios le daba, o esa prosperidad que Dios le daba en eso, la usaba para mantenerse y no ser carga para otros hermanos. En varios de las cartas se muestra. Y la provisión de Dios es personal, según sus riquezas en gloria. Vieron que cuando leímos Filipenses 4:19 al comienzo, vamos a ver, dice, suplió todas de las gloriosas riquezas que nos ha dado en Cristo Jesús. Cuando Dios nos provee, no nos provee desde lo que tengamos nosotros. Porque por ahí yo siempre, cuando decía, Dios, bendecime con esto que tengo, y en realidad a veces Dios ni siquiera utiliza eso poquito que tenemos, sino que provee de otro lugar, desde otro lugar. Por ahí decimos, bueno, ¿qué puedo hacer con esto que tengo? Y a Dios le encanta hacer las cosas de manera sobrenatural, y lo que nosotros tenemos no le alcanza como para a veces manifestarse de esa forma. Entonces, no necesariamente va a usar con lo que nosotros tenemos, sino que por ahí va a traer de otro lugar, va a mover personas. Por ahí en lo laboral, va a ser de que surjan propuestas que ni nos hubiéramos imaginado, que ni nos hubiéramos pensado, que quizás por ahí nosotros si hubiéramos armado nuestro fixture de cómo Dios podría obrar en nuestras vidas, no tiene nada que ver de cómo lo pensábamos nosotros, porque lo hace de acuerdo a sus riquezas en gloria, de acuerdo a su poder o a su capacidad. Dios nos provee, no solo según nuestra necesidad, que es lo que decía recién, y Dios conoce cada una de las necesidades que tenemos nosotros, de manera personal. ¿Se acuerdan de Eliseo y la viuda? ¿Qué pasó con Eliseo y la viuda? La viuda no tenía nada, ya estaba para ahí para... Estaba más para el arpa que la guitarra, como dicen algunos. Y Eliseo viene y le pide algo para él, que no vamos a andar en eso de por qué lo hace y todo, pero después Eliseo le dice, trae cántaros o vasijas y empiezan a echar el aceite y se empiezan a llenar las vasijas y se empieza a llenar todo y se completan todas las vasijas y sobra aún. Y ahí si nos ponemos a ver no tiene que ver con lo que tenía la viuda. O sea, en sí tenía muy poquito, si hubiera sido por qué hacía Dios con ese poquito, pero a Dios le gusta sorprendernos o hacerlo de forma sobrenatural. Antes de eso, bueno, antes de pasar a cuando estaba viviendo en Córdoba, creo que no lo conté. Cuando estaba viviendo en Córdoba,
no me acuerdo si fue el segundo año, una cosa así, que estaba ya a punto de volverme a Chaco porque no tenía los recursos para solventar los gastos que tenía en el lugar y mi mamá me mandaba ayuda, pero no alcanzaba para bancarme lo que era alquiler, comida y todo. Y entonces estaba orando porque, iba a decir, ahí me gustaba, pero me sigue gustando ahora, de que hacer lo que a Dios le agrada, no decir, me tengo que quedar acá, me quedo, no me quedo. Entonces empecé a orar por eso, decir, bueno, Señor, si realmente querés que me vuelvo, no pasa nada, todo bien. Pero si me tengo que quedar, mover personas, hacer alguna forma de que yo me pueda quedar y pueda solventar. Y ahí resultó algo de esto de que no dependía de mis contactos, no dependía de mis capacidades, de mis recursos, sino realmente del obrar de Dios. Me pasó de que, así ustedes lo pueden asociar, la amiga de la psicóloga de mi hermana en Santa Fe tenía una conocida en Córdoba que necesitaba a alguien que lo cuidase. Imagínense yo pensando a quién podría, nadie, no se me hubiera ocurrido nunca. Bueno, la cosa que surgió así, sin que mi hermana supiera que le estaba pasando en este momento también. Me dice, hay una señora que necesita a alguien que la cuide, que la acompañe, que pueda leerle, porque le gustaba leer, pero era muy grande y no podía leer. Y bueno, el hecho de yo hacer eso me daba la oportunidad de tener un lugar separado de la casa, tenía todo gratis, lo único que tenía que hacer era leer, en los momentos que necesitaba la señora. Si yo me ponía a pensar en ese momento cuando estaba orando, decía, bueno, seguro el Señor va a hacer. No se me hubiera ocurrido nunca en la vida de que esto hubiera pasado. Pero el Señor tiene esas formas de que nos sorprende, de que nos lleva por lugares que nosotros ni imaginamos de que se pudieran dar. Ahora, ¿cuál es otro motivo para la gloria de Dios? Perdón, por lo cual Dios nos provee, para su gloria. Ahora le voy a pedir que lea a alguien más. Proverbios. Corintios, 2 Corintios 9, 18. Pues es Dios que provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Está bien, está súper claro. Cuando a Andy le va excelentemente bien, el que lo ve a Andy dice, Dios prospera o Dios bendice. Que a Andy le va bien y él confía en Dios y cree en Dios. Doy el ejemplo de Andy, pero así con cada uno de nosotros. Ahora, con esto hago un paréntesis. El hecho de que nos vaya mal en algún momento, acordémonos de José, por ejemplo, no quiere decir de que Dios no esté con nosotros, pero el hecho de que nos vaya bien también es un motivo para que le den gloria a Dios a aquellos que ven la forma en que Dios nos bendice, ¿sí? Pues si no, aquel está en pecado seguro, y ahí tenemos un montón de ejemplos bíblicos, porque le va mal, no le salen las cosas. Y acá puse algunas cositas, somos enriquecidos por Dios en todas las cosas, y podemos ser generosos y hacer que otros den gracias a Dios. Somos testigos de su amor y su fidelidad a los demás, cuando somos bendecidos. Y ahora sí, el último, la provisión de Dios requiere confianza y fe. Ahora vamos a leer otro pasaje. Es el último, creo. Estoy pasando rápido porque no quiero. ¿Nadie lo puede leer? Es conocido. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Mateo 6, 31 al 33. Muy bien. En varios de los pasajes dice que Dios le dará todo lo que necesiten. Pero en este nos aclara de que primero tenemos que buscar el reino de Dios, y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, dice otra versión. Al último puse una frase larga que en realidad concluye todo el mensaje, pero después se la voy a mandar por WhatsApp. No se la voy a... Hoy mandé unas canciones grabadas de la reunión, cortitas. ¿Es esta frase? Pero se van a quedar con ganas. Después se la voy a pasar. Es el resumen de todo esto. ¿Para Dios hay algo imposible?
tenemos referencia bíblica para eso, podemos decir que no, nada es imposible para Dios. En el principio de la Biblia, en el comienzo de la Biblia, en las primeras 3 palabras, dice, en el principio creó Dios. Berji Elohim Bará es el original. Bará significa crear algo, pero crear algo de la nada. No es crear algo con un poquito que tengo acá, como les explico en la vida. Es crear algo de la nada. Dios tiene la capacidad de crear algo de absolutamente nada. Y así puede hacerlo en nuestras vidas. Cuando necesitemos algo, cuando digamos, bueno, tengo poquito, capaz que Dios lo puede hacer, pero hay momentos que decimos no tengo nada, absolutamente nada. Ninguna forma de que Dios haga algo con un poquito que yo tengo. Dios puede hacer algo de la nada. En la Biblia, cuando Jesús enseña sobre la fe, dice, si tuvieran fe, como un pequeño grano de mostaza, le dirán a este monte, muévete de aquí, y ese monte se va a mover. A veces, aunque tengamos poquito, o casi nada, el Señor puede obrar en nuestras vidas, puede manifestarse en nuestra vida y traer una respuesta. ¿Amén? La necesidad que tengamos nunca va a ser suficiente o mayor al obrar de lo que Dios, o superar el obrar de Dios en nuestra vida. Dios tiene el poder y la capacidad para obrar y hacer milagros en nuestras vidas. Y hoy yo quería hablarles un poquito de lo que era más orientado a esto, a una necesidad material. Siempre hablamos de la necesidad espiritual, y podemos darle ese enfoque, pero ahora quiero que se saquen esa idea de todo lo que les dije antes, y que dejemos de pensar en esa necesidad material, o de esa necesidad de ese milagro de Dios, y pensemos en el Dios que hace milagros. Por eso puse ese pasaje que dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando tengamos necesidad, no vayamos, presentemos la necesidad a Dios, entreguemos esa necesidad. Pero tengamos un tiempo de lo que siempre decimos, agradecerle, de buscarle a Él, de adorarle a Él. Yo estuve grabando un poco las canciones hoy, de lo que se cantaba, y a ver si se escucha algo. Si ustedes escuchan, cuando yo escuchaba en realidad antes de grabarlo, después por eso dije voy a grabarlo, parecía hasta que hubiera más personas acá. Lo importante es que él estaba. Y sonaba afinado y todo además. Quería que valoremos ese tiempo de alabanza, de adoración que podemos tener, y que más allá de toda la necesidad que tengamos, que le dediquemos a Él ese tiempo en nuestras vidas. Que cuando estemos ahí un poco agobiados, cansados por todo lo que estamos atravesando, porque todos pasamos situaciones complicadas, o quizás situaciones que no nos dejan cómodos, que podamos adorarle. Y después nos acercamos con peticiones, con nuestras inquietudes. Y me gustaría que cantemos esta canción, la 66. Sí. Y cerremos con esa canción, pero que cuando le cantemos, que si bien lo hicimos mientras cantábamos en el momento de alabanza, de que declaremos lo poderoso que Él es, pero también dejando de lado todas esas cargas. Vieron que Meu siempre dice, dejemos los problemas allá afuera. Bueno, dediquémonos a adorarle a Él, a exaltarle a Él, y cada palabra que declaremos sea para darle gloria a Él directamente. Amén.
Vamos,